Bueno. Continuamos, padre. Bueno, pues así como nosotros, claro, partiendo de este punto de que vamos a enfocar del punto de vista de la fe, bueno, pues yo le suelo decir a la gente más de una vez en las homilías en la iglesia, les digo, miren, antes teníamos filas de gente para confesarse. Así es. Y quien lo ha hecho sabe pues que siempre que se confiesa tiene una experiencia de alivio, una experiencia de paz. ¿Ahora qué? Ahora no, las filas ahora están con los psicólogos. Ya no busca la gente la paz a través de la fe en el sacramento de la reconciliación. Y digo, pues les voy a decir una cosa, no les voy a decir que no vayan al psicólogo, pero antes de ir al psicólogo, vayan a confesarse, vayan al sacerdote para renovarse, si es que lo necesitan, en una paz interior, etcétera, porque como creo que te conté una vez de aquel amigo que había ido al médico porque se sentía muy mal, y el médico le preguntó cuánto tiempo tenía sin confesarse. Muchos años, le dijo. Entonces el doctor, muy noble y honesto, le dijo, vaya a confesarse primero y si sigue sintiéndose mal, regrese conmigo. Ya no regresó con él. ¿Eso es honestidad? Entonces, ahí se ve pues como si realmente la fe funciona, ¿no? En un estado que en este caso pues era una especie de depresión quizá somática, psicosomática, ¿no? Porque estaba esta persona sintiéndose pues enferma para ir al médico, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de Jesucristo vemos cómo después de que ya tiene esta experiencia de que el ángel lo conforta, según el Evangelio de Lucas, se levanta y ya, y se enfrenta a los discípulos y ya no se lamenta de que si han podido o no, dice, levántense que ya viene el que nos va a entregar, ya llega Judas y vamos a plantarle cara, aquí vamos a estar esperándolo, ¿no? Entonces es una experiencia muy, muy interesante, dentro de la tradición monástica, hay un libro famoso sobre la mitad de la vida, basado en el cual escribió hace unos años, que será hace unos 10, 15 años, escribió el famoso escritor alemán Anselm Grün. Digo famoso porque está de moda en los últimos 15 años entre los escritores de la Iglesia. Escribió un libro semejante sobre la mitad de la vida, ¿no? Actualizando la doctrina y el estilo, etcétera. Bueno, pues ahí nos habla de una experiencia que es tradicional en la vida monástica y que es el demonio meridiano. El demonio que se manifiesta a la mitad de la vida, a la mitad de la edad de la vida, que son entre los 40 y los 50 años, ¿no? Y esta lo refiere pues dentro de la vida monástica, pues viene a decir cómo es una crisis fuerte, una crisis, toda crisis de por sí lleva una depresión, ¿no? Claro que sí. Entonces, como dice él, pues es una prueba difícil en la cual hay monjes, son gente que vive una vida espiritual pues seria, para retirarse uno al desierto, a vivir una vida contemplativa, con tanta penitencia, etcétera. ¿Y cómo lo analiza él? Dice, pues cómo esta persona, la tentación de esta persona es mirar al pasado y compararlo con el presente y con el futuro. Y digo, en el pasado, ¿qué he hecho yo? ¿De qué me ha servido mis 40 años dedicado a Dios, etcétera? ¿Qué he conseguido? ¿No? Y en esa persona puede ser que se vea vacío, que no ha conseguido gran cosa, no ha tenido ningún cargo importante donde pueda ser reconocido por los demás, ha sido un monje pues que ni fu ni fa, ¿verdad? Ahí, anónimo, perdido. Entonces, ¿cuál es el pensamiento, cuál es la tentación que tiene esta persona? Dice, bueno, si hasta ahora, que yo estaba en lo mejor de la vida,
no he triunfado, he sido don nadie, que nadie me conoce, don anónimo, ¿qué me espera a mí? ¿Qué me espera en esta vida? Y cuando lleguen los achaques de la ancianidad, si es que llego a ser anciano, etcétera, ¿qué va a ser de mí? ¿No? Y entonces es una época, dice, en la cual es una crisis fuerte que se achaca a bueno, ya sabes tú que en aquellos tiempos pues el demonio era muy importante, todos le achacan al demonio. De hecho, San Francisco de Asís en uno de sus escritos dice, hay mucha gente que cuando tiene un problema o una tentación le echan la culpa al demonio, ¿verdad? Y no se dan cuenta de que el enemigo principal lo llevamos con nosotros, que es nuestro propio cuerpo, nuestra carne, nuestras pasiones, ¿no? Entonces este es un caso pues tradicional, ¿verdad? De que hay un momento en la vida que es más propenso a la depresión. Claro está que tú sabes que hoy día ese fenómeno de la edad ya no existe, ¿verdad? Que quizá haya más gente joven que sufre la depresión que gente mayor. Pero es que ahí, padre, exactamente usted tocó un punto harto importante. Cuando uno enfrenta en una consulta psiquiátrica, psicológica, a personas jóvenes de las últimas 4 o 5 generaciones, menores de 45 años, la depresión normalmente va ligada a la frustración de no alcanzar el cartabón de conducta y de supuestos logros que debe tener un triunfador, lo cual es ridículo, pero es cierto. Bueno. O sea, pues fíjate que estoy muy frustrada porque no tengo tal cuerpo, no soy tan bonita, o no soy triunfador en esto, o no tengo dinero, o cosas, o sea, absolutamente subcultura. Sí. Es muy curioso, las últimas 5 o 6 generaciones, las menores a 40, 45 o 50 años, están muchísimo más permeados, muchísimo más invadidos y deformados por esto, y son los que sufren más la depresión. Pero, o sea, todo eso está relacionado a lo que es de común sentir, y es que los valores han bajado de nivel. O sea, los valores que alimentan la vida de nuestra sociedad son de mucha menos categoría que los que alimentaban la vida de la sociedad hace 30, 40, 50 años. Así como ha bajado el nivel de sociabilidad de la gente y ha bajado el nivel académico de la gente, no decir también económico. Entonces, en todos los niveles ha habido una depresión social, depresión económica y depresión familiar. Pues no digamos cuántos problemas vienen de la familia, pues los niños, como si los niños se sienten abandonados, solos en casa. Esos son carne de cañón, decimos, ¿no? Para que que sufran esa depresión, ¿verdad? Entonces, estamos rodeados de... Claro está, eso es, diríamos, a modo de comercial, ¿verdad? Porque aquí el tema es lo que nos intriga es si, a pesar de esta gente que tiene o que tenemos, supuestamente, entre comillas, valores altos, también somos sujetos de la depresión, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces es interesante el ver que sí tenemos casos como los que te he mencionado, Jesucristo y el demonio meridiano que ya nos está diciendo que ya no es un caso aislado, sino que se puede dar con cierta frecuencia a cierta edad, ¿no? Y de cómo, bueno, pues hoy día el Concilio Vaticano II salió con una iniciativa importante en la renovación de la vida religiosa, que es la formación permanente. Es decir, que necesitamos ir renovándonos, necesitamos renovar, no podemos vivir de lo que aprendimos de jóvenes, y tenemos que afrontarnos precisamente, o no solamente los problemas que nos vienen de afuera, que ciertamente son importantes, sino también los que vienen en el desarrollo personal de mi vida. Es decir, porque a mí, cuando yo era joven, me podías hacer ilusión muchas cosas, como por ejemplo irme a la selva del Amazonas a ser misionero, ¿verdad? Pero resulta que llegó el momento en que podrían darme ese destino y no me lo dieron.
Y en lugar de mandarme a la selva del Amazonas, me dice, ¿no quieres ir a Estados Unidos? Oh my God. Pues no. Pues era totalmente darme en la torre, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, a Filipinas. Bueno, ya, tampoco cumplía mis ideales. Entonces, en ese sentido, el ser un misionero ¿no? Ahí en la selva, perdido por ahí, como nosotros cantábamos, de todos abandonados, de todos menos de ti, se refería a la Virgen, pues ese ideal me quedaba ya medio chafado, ¿no? Entonces yo podía entrar, a través de eso podía entrar en una depresión. Quizá en aquel tiempo, pues no, porque todavía era joven y yo digo, bueno, pues voy a encontrar un camino para hacer mi vida, etcétera, y habrá que buscarle allá como sea, ¿verdad? Ciertamente que no es igual los bríos apostólicos que tiene un joven con los que tiene una persona ya a los 40, 50 años, según cómo le haya ido en la vida, en la feria, ¿verdad? Bueno, entonces, todo eso que es parte de la vida del mortal común, del fraile, de la religiosa, del cristiano, que puede pasar por esas circunstancias en las cuales él se ha hecho ideales. Es normal que tengamos ideales. Cuando se rompen, padre, regresamos en un minuto porque tengo una pregunta que es harto interesante.